con Omar Rincón y en esta parte nos interesa que nos digas, que nos explique un poco cómo es el lenguaje, cuál es la lógica de este modo comunicacional, este escenario permanente casi vital que es la televisión, donde parece que el contenido, lo lógico, lo racional va desapareciendo, es decir, parece que la argumentación no está presente, parece más ligado a lo emotivo, a lo visceral, a los impulsos. Eso tiene que ver la llegada a la televisión y cómo hace protagonista aquel que simplemente es un espectador, porque si algo que no es interactivo, ¿no? Claro. No, pues lo que yo he estudiado y lo que a mí me ha permitido entender esto, yo lo he definido como en 4 o 5 lógicas, y una lógica es la lógica del entretenimiento, y es que la televisión definitivamente entendió que su lógica donde gana es en el entretenimiento y no en otra lógica. Por eso toda la televisión educativa es un fracaso, la televisión cultural es un fracaso, porque no logran entender eso. Entonces la lógica de entretenimiento ¿qué quiere decir? Que debe producir emoción. O sea, que si este programa lo pasan por televisión, si salimos a internet, si vos o yo no producimos ninguna emoción para que nos odien o para que nos quieran o para que se emocionen, esto desaparecimos, ya nos cambiaron de canal, no nos van a ver. La segunda lógica es la de contar historias. La televisión es un gran contador de historias, el gran contador de historias contemporáneas. Normalmente, hoy los candidatos, los políticos, los buenos entretenedores son no gente conceptual, sino que cuenta historias. Son una especie como de Jesucristos contemporáneos. O sea, a Jesucristo le preguntaban cualquier cosa y el tipo nunca respondía con un concepto. Le decían, ¿qué es el amor? Y entonces decía, no, el amor era como una amiga mía que tenía 2 hermanos. Y así responden todos estos presidentes nuevos y todos estos gurús de los medios, que cualquier pregunta que le hacen nunca la responden conceptualmente, sino que te cuentan una historia. En el caso de Chávez puede ser una historia de 7 horas. En la de Uribe puede ser de 12 horas, pero te cuentan historias y la gente entiende. O sea, es como una nueva pedagogía de la sociedad. La tercera es que se trabaja bajo la estética y la repetición. O sea, no se busca originalidad, sino reinvención de lo mismo. Entonces queremos un político conocido o un formato conocido. Entonces por eso los políticos hoy en día, por ejemplo, son telenovela, son melodrama, o sea, son una telenovela pura. Yo digo que la telenovela tiene la premisa dramática es mujer pura salva a hombre equivocado. Una mujer se pone pura en el primer capítulo, se mantiene pura 200 capítulos y el hombre va y se equivoca con un resto de mujeres y eso, y vuelve y queda salvado. En la lógica melodramática es hombre puro, en el caso, por ejemplo, venezolano, eso, salva a mujer equivocada, que es el pueblo. Entonces, Chávez o Uribe le dicen, yo te amo, Colombia, pero tú te has equivocado mucho, te has ido con unos hombres que te han maltratado, pero yo te voy a querer definitivamente, y la gente lo ama. Entonces, profundamente eso. Entonces, tiene que ver con esta estética del melodrama un poco, pero también con la estética del entretenimiento. Ya saben ellos que no hay que ir al programa de periodistas, no hay que responderle a los periodistas porque ellos preguntan, hay veces cosas feas. Hay que ir al programa de entretenimiento. Uribe fue al reality, tiene un talk show que es los sábados, que todo el día él es el animador. Entonces él da la hora, da la palabra, da la solución, se transforma. Es una cosa maravillosa, sí, como se transforma. Él mismo entrevista, hace periodista, o sea, retoma la televisión como un medio total de ese tipo de cosas, que es como la tercera lógica. Y la cuarta, que me parece que es interesante, toda televisión buena debe generar conversación. O sea, si no permite que la gente, de lo que yo le hable, ellos tengan algo de qué conversar, no le pongo tema para la vida cotidiana, pues no sirve para nada. O sea, porque tengo que yo poderlo usar en la vida cotidiana como conversación. Y después vienen otras lógicas que son, por ejemplo, la lógica nueva era, que yo llamo. La lógica nueva era es súper bonita. Un presidente que le dice al pueblo, tú tienes la verdad. Pues yo me siento, es que si hacemos lo que el pueblo dice, todo funcionará. Entonces la gente dice, se dan cuenta, por fin alguien no me está diciendo que soy un bruto y que no tengo ni idea. Y está también la lógica reality, es que a la gente se saca no por talentos, sino por emoción. Entonces, si hay un buen ministro, pero el ministro nos cae mal, lo cambiamos. No es porque sepa o no sepa, o sea, comenzamos a cambiar los valores, que es un poco la lógica reality, una lógica mucho más emocional. Y de todo eso junto, pues tenemos unos presidentes y unos entretenedores, por otro lado, como Tinelli también, gente de esta que nos manejan todo ese paquete y terminamos seducidos por eso, sin saber por qué. Ahora, has analizado bastante esto de la TV cultural y la TV educativa. Como primera impresión, digamos, bueno, la televisión ciertamente está cargada de emociones y ciertamente
tiene mucho que ver con contar historia, pero la educación también. La educación es sumamente emotiva y el lazo emocional de docentes y alumnos es fundamental, y también comienza, por lo menos en los primeros años, con un fuerte contenido narrativo. ¿Cómo no se ha logrado, porque ciertamente cuesta muchísimo, incorporar esa lógica de la educación en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, o a la inversa, incorporar la televisión, que es mucho más costoso, parece, dentro de la educación? ¿Cómo quitar ese miedo y cómo hacer que esto algún día se amalgame? Es decir, que tengamos una lógica que parece similar, pero que no podamos hacer un producto similar. Yo creo que lo que pasa es que la educación ha hecho una cosa pésima, que es lo que vos planteabas al comienzo. O sea, la educación es buenísima en los primeros años porque cuenta historias. Y de pronto en un punto, en tercer o cuarto año, algo le pasa y desaparecen las historias y aparecen los conceptos y las razones y esas cosas. Y uno termina por huir de esa parte. Por eso si le preguntan a todo el mundo cuál es su mejor profesor, dice que el de primer año escolar. Porque ese era buenísimo, ese le contaba historias y uno iba feliz a eso. Entonces la educación pierde esa posibilidad de contar historias porque ahí aparecieron todos los teóricos de la educación. En el momento que aparecen todos los teóricos de la educación comienzan a hablar de lo cognitivo, de lo afectivo, de lo psicológico, y comenzaron a hacer una cosa que ya un profesor no puede enseñar tranquilamente, sino que tiene que enseñar totalmente pensando en qué teoría educativa está aplicando, para dónde está llegando. Entonces no está enseñando realmente desde la emoción del sujeto, que era eso. Entonces yo creo que eso es una cosa que pasa, pero para la televisión educativa es peor, porque entonces yo he hecho televisión educativa, y uno llega con una idea, vamos a contar la idea de competencia ciudadana, listo. Entonces vamos a poner un diálogo en una cafetería. Y entonces que hablen las dos personas y que digan lo que se les dé la gana. No se puede. Entonces llega el experto en educación y dice, no, tienes que practicar tales palabras, que sea autoaprendizaje, pero esa palabra no la entiende nadie. Bueno, entonces, autoaprendizaje cognitivo, emocional, psicoafectivo. Que eso no lo dijo en no, entonces no le dejan contar una historia porque la teoría educativa dice que eso no se puede contar. Entonces, los educadores no han dejado nunca que la gente de televisión narre directamente dentro de esto. Entonces yo casi que he llegado a una teoría. Es como que hemos elegido, los dos proponen lo peor de cada uno para el otro. Sí. Entonces casi que lo que uno diría es la televisión educativa que la haga la gente que sabe de televisión, y la educación que la haga la gente que sabe de educación, y los de televisión no se metan para nada allá. Pero como que nos falta eso. Yo diría, de estos días concluyendo todo mi análisis de televisión cultural y todas esas cosas, yo decía que la televisión cultural educativa habría que prohibir por legislación que no entren periodistas primero, porque los periodistas todo lo vuelven aburrido y todo lo vuelven pregunta-respuesta y qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Que no entren directores de cine, porque pues, como no pueden hacer cine, se frustran profundamente haciendo televisión, entonces tratan de hacer unas cosas rarísimas. Y que no entren educadores o gente ilustrada, porque ellos se sienten que siempre están educando a alguien. Entonces, que si le quitamos esos tres, de pronto la televisión se vuelve buena y es cultural y es educativa. Capaz que con no profesionales, con algunos amateurs sale todo mejor. En Venezuela hay un canal que está haciendo eso y es el canal que tiene mayor rating entre el chavismo. O sea, el canal hecho por unos jóvenes de barrio que nunca han hecho televisión, que nunca se han educado, que no han ido a la universidad, los traen ahí, les van dando la cámara y han hecho un canal de un desparpajo que tiene muy buen rating en medio del chavismo, mientras que hay otros canales chavistas con mucho dinero, con mucha gente inteligente y nadie los ve. Entonces de pronto, digamos, la televisión es algo más cotidiana. La televisión es más vida cotidiana. De pronto tenemos que dejar lo que sea vida cotidiana y dejar de preocuparnos tanto por eso. Estamos tan preocupados por la pantalla que nos hemos despreocupado de la academia, nos hemos preocupado de la educación, nos hemos despreocupado de la política. Estamos tan preocupados de la pantalla que nos despreocupamos de la vida. Entonces, yo estoy por pensar que no hay tanta gente que le importe tanto eso, o sea, que la importancia la damos nosotros mismos. Y la televisión no nos da importancia a nosotros, es al revés. Omar, muchísimas gracias. No, con mucho gusto.